¿Es necesario el fichaje de Mbappé por el Real Madrid? Vente y lo comentamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual pues vamos a resolver una pregunta. Y sí, la pregunta es tal cual, la que habéis escuchado en la introducción. ¿Es necesario el fichaje de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid de cara a la próxima temporada? Pues lo vamos a analizar en detalle. Pero antes, desde aquí, como buen canal madridista que es, le vamos a dar la enhorabuena a Marcelo, leyendaza del Real Madrid, que se acaba de proclamar campeón de la Copa Libertadores en un partido durísimo ante Boca Juniors en Maracaná, y donde pues Marcelo lo que hace es básicamente ampliar su leyenda futbolística, 5 Champions, 1 Libertadores y muchísimos títulos que ha ganado en el Real Madrid. Marcelo, pues a nivel de relevancia en su carrera, ha elegido esta Copa Libertadores incluso por encima de las Champions, y yo como madridista pues le entiendo perfectamente. Él tiene al Real Madrid en el corazón, es de perogrullo, como decimos, es una leyenda, pero él se crió en Fluminense desde los 13 añitos, creció y se empezó a forjar la leyenda de Marcelo. Luego llegaría con 18 años y a partir de ahí pues todo lo que pudimos disfrutar de este pedazo de lateral izquierdo. Para mí, en mi opinión, el segundo mejor lateral izquierdo de la historia del Real Madrid tras Roberto Carlos, y también uno de los 4 o 5 mejores laterales en global de la historia del fútbol. Un futbolista descomunal, único, con una personalidad arrebatadora y que hacía cosas distintas dentro del terreno de juego, y que ya en lo que es su recta final a nivel futbolístico pues ha obtenido esa Copa Libertadores, que como digo, a mí desde luego me llena de orgullo y me alegro muchísimo de que Marcelo siga pues consiguiendo distintas metas a nivel deportivo, ¿no? Déjame tu opinión al respecto de lo de Marcelo, que yo creo que es un tema que mola y que seguro que tenéis opinión al respecto. Vamos a hablar de Endrick, sí. Toca hablar de Endrick porque después de su exhibición clave en la Liga Brasileña ante Botafogo para pujar y pelear ante Botafogo por llevarse la Liga Brasileña, pues este chico parece que coge carrerilla. Ha vuelto a ser decisivo en otra victoria más, en este caso ante el Club Atlético Paranaense, y donde dejó pues un golazo de orfebrería, de talento, de fuerza, de potencia, de lo que es este chico de 17 años, donde yo sinceramente no sé cuál va a ser su techo, viendo la manera que tiene de jugar. Ya sabéis que está empezando a evolucionar a una posición más de falso extremo derecho o segundo delantero, entrando hacia adentro. De igual manera, tiene pues una serie de elementos y capacidades que lo hacen distinto. Volvió a ser fundamental para su equipo y demostrando que es un futbolista que en esta recta de temporada en Brasil está dando ese salto y esa madurez, y ya en constituirse en uno de los jugadores claves dentro de la liga brasileña, y que todo el mundo del fútbol ya está empezando a mirar desde hace tiempo, pero ahora más si cabe con estos shows que está haciendo a nivel futbolístico. Muy pendiente el madridismo de Endrick. Un Endrick que está generando muchísima ilusión dentro de las redes sociales. Es un auténtico furor tremendo el que está generando. Y lo dicho, la pregunta: ¿es necesario el fichaje de Kylian Mbappé para el Real Madrid de cara a la próxima temporada? Pues mirad, el tema de Endrick no lo he tocado de manera baladí ni casual, porque es que precisamente va en correspondencia a esto de Mbappé. Y por parte de analistas, creadores de contenido, gente de opinión Real Madrid, aficionados, estoy empezando a percibir la idea de que es en serio. Y que hay gente que de verdad, y oye, totalmente respetable, yo ahora voy a dar mi opinión, consideran que Mbappé no es necesario teniendo en cuenta que va a venir Endrick. Y yo creo que estamos siendo injustos con Endrick. Y lo voy a explicar. Creo que le queremos dar una categoría de inicio en su carrera a Real Madrid que no le corresponde por edad ni por momento. ¿Que luego llega, la peta y la revienta? Perfecto. Pero tener que, entre comillas, de cara a la próxima temporada, indirectamente, coger el testigo delantero de Kylian Mbappé, no considero que sea justo. Mbappé es presente y futuro, pero ya es el jugador, pues si no el mejor del mundo, uno de los 3 mejores futbolistas del mundo. Endrick es un extraordinario proyecto, un proyecto único a nivel fútbol latán mundial, tal cual, pero es un
grandísimo prospecto, proyecto que tiene que evolucionar, madurar y constituirse dentro del fútbol europeo, que es algo que todavía no se sabe, ni tú, ni yo, ni el Real Madrid sabemos cómo va a ir todo eso. Entonces, creo que es injusto, por muy bien que lo esté empezando a hacer Endrick, por mucho que ya se esté empezando a, digamos, constituir su fútbol dentro de Brasil, creo que es injusto, de verdad lo pienso, que le queramos dar ya esa categoría. Endrick tiene que llegar y jugar, por supuesto, en el primer equipo, competir con el resto de atacantes, pero dándole el peso de responsabilidad que corresponde al año 1.0 de Endrick en el Real Madrid. Y creo que es totalmente compatible, aunque desde luego es una amalgama de talento brutal, pero es totalmente compatible tener a Rodrigo, Vinicius, Mbappé y Endrick dentro del ataque de cara a la próxima temporada. Más allá del comunicado del Real Madrid, yo sigo pensando que el Real Madrid valora la opción Mbappé 2024, aunque por supuesto no hay nada cerrado, también lo pienso, pero desde luego no creo que Florentino pase de Mbappé de cara a la próxima temporada y no pienso que pase de Mbappé porque entienda que ya Endrick va a ser nivel titular Real Madrid y que desde el minuto 1 va a petarla de tal manera de que el Madrid no necesita un ataque con Mbappé o con un perfil como el de Kylian Mbappé. Creo de verdad que, joder, se nos está yendo un poco de las manos, que de verdad, a mí Endrick me apasiona, me parece un futbolista excelso. En este canal no hemos parado de alabar, incluso cuando las cosas no le iban tan bien como en estos últimos tiempos, lo estábamos diciendo. Cuando fue criticado de manera absolutamente injusta, o más que injusta, excesiva desde mi punto de vista, pues también apoyábamos a Endrick, pero entendíamos que todo tiene un proceso. Pues ese proceso es homologable a su llegada al fútbol europeo y al club más exigente del mundo, que es el Real Madrid, ¿no? Por lo tanto, hay que entenderlo así. También hay que entender que hay precedentes como el de Vinicius o el de Rodrigo que han tenido que pasar un periodo de tiempo. Que luego Endrick no sabemos si va a ser mejor o peor que Vinicius y que Rodrigo. Eso es algo por ver. Desde luego tiene una serie de elementos físicos, técnicos, de calidad, que le hacen ser un futbolista con un aroma muy especial, pero calma, tranquilidad y buenos alimentos con Endrick. La responsabilidad que debe llevar con su primera temporada en el primer equipo del Real Madrid. Y por supuesto, el Madrid, si puede, y puede operar de cara al 1 de enero del 24 Mbappé, deportivamente es una necesidad que tiene el Real Madrid, y ni Bellingham me tapa esa necesidad, ni ningún jugador. El Madrid necesita un futbolista tipo Mbappé por 1001 cuestiones. Que luego podemos hablar de lo extradeportivo, que a mí, pues, me parece un tío, que ya os lo he dicho, que no me fío de él a día de hoy, ya os lo he dicho, pero futbolísticamente, deportivamente es un perfil claramente necesario. Y si no, pues hablarme de Haaland, me da igual, un delantero, pues súper top. Eso requiere el Real Madrid para mí, de cara a la próxima temporada. Así que creo que se está pervirtiendo un poco el tema Endrick de una manera injusta. Ojalá me equivoque, no venga Mbappé, venga Endrick y Endrick desde el minuto 1 ya se constituya como uno de los mejores delanteros del mundo a nivel Real Madrid y camufle todo y tape todo y reviente desde el primer minuto, pero creo que todos los futbolistas requieren un pozo, un peso específico correspondiente a su edad y momento y un proceso y un progreso dentro del propio Real Madrid. Pero bueno, de igual manera, no me quiero enrollar más, déjame tu opinión al respecto de esta pregunta que nos hacemos en este vídeo. ¿Es necesario el fichaje de Kylian Mbappé para el Real Madrid 24, teniendo en cuenta que llega Endrick, que la está empezando a reventar de manera bárbara? ¿Entendéis que el Real Madrid a lo mejor pueda entender que Endrick es ese jugador que necesita y Mbappé no es una necesidad? ¿O entendéis como yo que lo interesante es que vengan los dos, que Mbappé es puro presente ya y que Endrick requiere de sus timings y sus tiempos? Sea como sea, déjamelo aquí en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.